último tramo de este Vamos Viendo de jueves y la recibimos a ella, como ya es una costumbre, una linda costumbre de estos días, ya casi cerrando la semana. Estoy hablando de Roma Soliani, nuestra sommelier amiga, columnista, que viene como siempre con la mejor de las ondas y mucha información. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo estás, Pollo? Muy bien. Muy bien. ¿Todo bien? Hacía tiempo también que vieron como últimamente... Bueno, hay algún que otro jueves más complicado, pero 2 semanas hacía que no los veía. Pero Feriado, para como un mes. Sí, feriado una y después una descoordinación de agendas por una nota en piso. Exactamente. Ah, claro. Gajes del oficio también, que no llegaba por media hora y digo, ¡ay, qué pena! Pero bueno, acá estamos. Lo importante es continuar, ¿sí? Cada jueves con vosotros acá esta media hora, que es un lindo cable a tierra. Tema de hoy. Sí, ¿por dónde vamos? A ver, tema de hoy. Hoy les voy a venir a sumar un concepto más en el universo de vino, a los que ya a estas alturas, ¿cuánto hace que estamos acá? 2 años más o menos compartiendo. 2 años y medio, lo tenés re bien contado. Que ya a estas alturas, bueno, estamos acostumbrados a incorporar a nuestro vocabulario, ¿sí? El término de bodegas boutique, ¿les suena? Sí, bodegas boutique. Bodegas boutique. Sí, Bueno, digamos como por paralelismo con, por ejemplo, lo que es un hotel boutique, digamos, supongo que es como el mismo concepto aplicado a una bodega. Pero no me voy a meter en los detalles porque te lo dejo a vos, por las dudas de que erre. Bueno, a ver, lo que ustedes primero pueden llegar a imaginar es algo a escala pequeña, ¿no? O sea, algo como más, si se quiere, entre comillas, exclusivo, ¿no? Bueno, y también para quienes están del otro lado escuchando, realmente deben estar pensando seguramente lo mismo. Y para que no se queden con esa duda o una concepción quizás errónea de la cuestión, pequeños detalles, ¿no? Que, a ver, el mundo del vino no va a caer porque no sepan qué es un vino boutique, pero acá estamos como para desempolvar un poco como el mataburros, como decía un profesor. Quedó viejo eso. El mataburros. Muchísimo que no escuchaba eso. Bueno, les vengo a contar, a ver, ¿qué es este tipo de bodegas, no? Porque, a ver, punto número 1, sí, tiene que ver con algo más pequeño, sí, a escala más pequeña, pero estas bodegas se caracterizan por elaborar vinos cuyas uvas provienen generalmente de parcelas de viñedos más pequeñas, ¿sí? Esto como... Los establecimientos también son más pequeños. Y punto número 2, son bodegas que se encargan de producir un número de litros menor al habitual, ¿sí? Algo que se conoce como partidas limitadas. Vieron que también esto lo pueden llegar a encontrar el término partida limitada o por ahí algún numerito en la botella, ¿sí? Son como, algunos dicen ediciones limitadas, pero en realidad habla de la cantidad, de la tirada de botellas que hubo de esa etiqueta particular, ¿sí? Sea de la añada o sea de el segmento de vino o líneas que tienen las bodegas, ¿sí? Que eso se va a ver reflejado obviamente en los precios, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es la cantidad que ustedes digan, bueno, a ver, ¿cuál es el número menor de litros de vino? En promedio entre 60.000 o 120.000 litros anuales, que esto no tiene que exceder, dicen, más de 200.000 botellas, ¿sí? A ver, cuando ustedes van a pedir algo o ven en una vinoteca, agarran una botella y dice partida número 746, puede que en algún lugar de la etiqueta, esto es como modo informativo, puedan decir cantidad de botellas, no sé, una partida de 3.000 botellas. ¿Sí? Entonces quiere decir que ustedes van a llevarse a sus casas la botella número 746 de esas partidas, ¿sí? ¿Y esto qué nos dice más allá de esto? Porque, a ver, acá hay un término que proviene en realidad obviamente del francés, que se lo aludía a aquellas antiguas tiendas donde se vendían artículos suntuosos, de lujos, en algunas ocasiones vinos, raramente, pero también por otro lado, más que nada a los vinos de garage, que ellos le llaman vin de garage, ¿sí? Que es verdad, pequeños productores que producían vino en los lugares más pequeños, donde generalmente se guardaban las herramientas, o en algunos casos vehículos, ¿sí? Por eso el término garage, ¿no? Que es mucho más que auto, es también lugar donde se depositaban las herramientas para reparar la casa o mismo los vehículos.
Y con esto aparece también el nombre de vinos de autor, ¿sí? Vieron que también es otro vocablo que viene a ser un poco ruido. Bueno, vinos de autor, pero en realidad si los está haciendo una mujer o un hombre, ¿no? O sea, deberían ser de autor. Vieron que también están los tragos, los cócteles de autor. ¿Qué quiere decir? Como una reversión, en el caso de la coctelería, de los tragos o cóctel clásicos con algún touch que diferente. Exactamente, que esa persona le agrega. Una reversión sería también. En un trago se me hace mucho más fácil imaginar. Sí. ¿Qué tiene que tener un vino de autor? O capaz que me estoy adelantando en la columna, pero me cuesta pensar cómo es un vino de autor que lo haga tan diferente. Bien. Mira, en realidad los vinos de autor justamente vienen a estar de la vereda de enfrente de aquellos vinos que elabora el grueso de la industria vitivinícola, que son los más abarcativos, ¿sí? Más justamente industriales, mayores cantidades. Esto es, vino de autor significa de una bodega donde erróneamente, como yo hoy les había dicho, el tema de la exclusividad, en realidad no es que es una bodega exclusiva, ¿no? Los vinos de autor no salen de una bodega exclusiva, sino que son vinos exclusivos, ¿sí? Porque están elaborados con maneras un poco más cercanas, con mucho más esmero en ese vino y en toda la cadena de producción, desde la viña, desde lo que es la bodega en sí, en cuanto a tamaños, en cuanto a incluso metodologías de elaboración, ¿sí? Muchas de estas pequeñas bodegas elaboran con lo que se llaman microvinificaciones, ¿sí? Donde se van haciendo en distintos vines, o son esos cestos de plástico que ustedes pueden ver en las bodegas gruesos, y van viendo cómo se va realizando una fermentación con un cuidado para que nada se desmadre, ¿sí? Entonces, vinos de autor, vinos un poco más cuidados, ¿sí? Con mucho más esmero, con mucho más amor, digamos, si se quiere, porque, a ver, con una escala mucho más grande es imposible que uno esté encima de eso, ¿sí? Y también se ve reflejado con un respeto por una filosofía o por un saber hacer. Generalmente son bodegas familiares, ¿sí? Entonces, vinos de autor tiene que ver con un estilo que le impone esa familia también al vino, ¿sí? Por supuesto que ustedes dirán, bueno, sí, pero las grandes bodegas también siguen una receta, un legado del saber o un estilo que le quieren dar al vino para que se diferencie por ahí de otros, ¿no? Claro que está. Pero el tema es que desde el concepto propio, cuando uno dice de autor, es como que uno dice, bueno, es más artesanal también, ¿no? Claro. Pero eso no significa que no se utilicen tecnologías de avanzada. Al contrario, hoy el gran desafío que tienen este tipo de bodegas son los que más cuesta de llegar al consumidor. ¿Por qué? Porque no son nombres conocidos. Quienes están detrás de las bodegas generalmente no son los más adinerados o los grandes productores, ¿sí? Aunque, bueno, ahora se está como revirtiendo un poco la cuestión, el escenario, porque hay muchos brokers o hay grandes empresas que de pronto dicen, bueno, vamos a hacer vinos boutique porque tenemos una parcela que quedó de la familia, o van comprando también alguna que otra finquita de aquellas tantas que hay en el país abandonadas quizás porque las venían cuidando sus dueños originales y bueno, no tuvieron a quién darle legado porque es muy costoso no mantener esto. Entonces empiezan a hacer vinos como a escala más pequeña. Pero también hay otra confusión porque aparece el nombre, no solo vino autor, que también es sinónimo, vinos boutique. Eso te iba a decir, ¿es el mismo concepto? ¿O parecido? Es el mismo concepto, pero acá vamos a darle una diferenciación. A ver, el mismo concepto del vino boutique, uno dice, sí, puede venir también de un lugar donde el establecimiento, la bodega es pequeña, donde el viñedo también es a menor escala, la cantidad de producción es más pequeña, por lo tanto más cuidada y más cercana. Pero acá hay una diferenciación, porque las grandes empresas o las grandes bodegas también tienen vinos boutique. ¿Esto qué significa? Son líneas de parcelas exclusivas que tienen en sus viñedos, ¿sí? Entonces, ahí es donde a mi entender, hay como un pequeño punto muy fino de diferenciación entre lo que es un vino boutique. Porque un vino boutique obviamente va a ser aquel vino donde no puede acaparar el paladar o los bolsillos de todo, en este caso vamos a hablar de Argentina, ¿no? De todos los argentinos y argentinas,
No pueden estar insertos en todas las vinotecas del lugar, sino en lugares mucho más, como ellos consideran, exclusivos. Quizás sí se vendan en boutique, en hoteles boutique, en sus restaurantes si los tienen, o también en restaurantes más como exclusivos de acuerdo al segmento a que apunte. Porque también el precio, acá en el caso de estos vinos, va a ser mucho más grande. Si bien de parcelas mucho más cuidadas, mucho más pequeñas, ¿sí? Parcelas que ellos pueden considerar también importantes en cuanto que, por ejemplo, no sé, hay vinos boutique, no sé, de añada 2000 y de un viñedo que tiene 80 años, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ese vino puede ser también un gran reserva, entonces sale al mercado. Ese vino está en bodega 48 meses, 36 meses, ¿sí? Sin, digamos, dar rédito, ¿no?, a la bodega, entonces el precio obviamente va a ser más elevado. Hay que ir preparando el bisturí para sacarse el riñón y entregarlo. Más o menos. Exactamente. Eso sí es un vino boutique, ¿sí? Eso sí, cuando parcela limitada, o por ahí una partida o un corte ideal que hizo el enólogo del lugar o el dueño de la empresa, que dice, bueno, quiero que este vino sea representativo a la vieja usanza de cómo hacía mi familia, una receta de cómo lo hubiera querido mi abuelo o mi tío. Entonces, ese vino por ahí también va a tener una partida limitada, no va a estar en todos los mercados, ¿sí? Claro. Y hoy es un desafío porque en realidad este concepto en nuestro país comenzó justamente a diferenciarse, apareció para diferenciarse de la vorágine industrial y decir, bueno, a ver, más allá de los términos marketineros o no, sí venía a dar cuenta de esta diferenciación en cuanto a que nosotros, vamos a decir la verdad, solemos respetar un poco más o que nos llame un poco más la atención aquello que diga, bueno, más exclusivo, más artesanal, ¿sí? A ver, pero acá yo hoy les dije la diferenciación entre artesanal y a mí me gusta decir más manual, porque acá en esto del trabajar más cara a cara con la vid, con los procesos en bodega y demás, es mucho más manual, mucho más presente, si se quiere, ¿no? Porque lo artesanal también a veces como que está muy vapuleado y piensan como que no pasan por controles estrictos, ni asepsia en bodega, etcétera, etcétera. Que los hay, sí, hay bodegas artesanales. Pero lo artesanal está más ligado quizás a lo regional. Acá también hago un paréntesis, ¿no? Más hacia las economías regionales, ¿sí? Uh-huh. De esos vinos donde vos no los vas a encontrar por fuera del lugar a donde vos vas a visitar. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa, no? Yo cuando hablo me remito a vino artesanal, me remito mucho, por ejemplo, a las bodegas del NOA, ¿vieron? Que son etiquetas mucho más caseras. Bueno, es que en este estilo de bodegas boutique, también está eso de lo manual de la familia etiqueta, o también es una gran familia entre los trabajadores y trabajadoras que forman parte de la bodega, muy escuetos, ¿no? Pero que son los quienes etiquetan, que también reciben las botellas, reciben los camiones con las uvas, pasan por un montón de procesos donde también forman parte. Que en algunos casos incluso ves las máquinas que vos decís, uy, esto es re viejo, y las siguen usando para ponerles el corcho de manera manual. Uno a veces imagina una máquina haciendo pasar las botellas y taponándolas, y es a mano bajando una palanquita. Exactamente, sí, y eso sí se ve también mucho más en las bodegas artesanales. Sí, claro. Eso sí. Incluso, bueno, en algunos casos de las bodegas boutique forman parte hasta de opiniones acerca de cómo el vino ha mejorado, del estilo, etcétera, etcétera. Pero bueno, el gran desafío que tienen estas bodegas boutique, que nacieron como un diferencial de lo industrial, hoy también sigue siendo como bodegas que se diferencian, ¿sí? Pero que les cuesta todavía llegar al mercado, porque no es fácil comunicar el vino boutique. Bueno, se comunica como cualquier otro vino. Siempre detrás de proyectos, sean familiares o industriales, hay una linda historia. Hay sueños depositados, digamos, de familias y algo lindo que contar. Lo que yo veo como por ahí hoy dificultoso es que son vinos que siempre tienen una máxima calidad a favor, ¿sí? Son vinos de alta calidad, porque se apunta a eso, más chiquito, más controlado, más esmero. Son vinos de calidad porque apuntan a eso, pero
que también tienen un buen precio en algunos casos, ¿sí? O sea, pero que cuesta llegar al mercado porque hay una gran desconfianza por desconocimiento de quienes están del otro lado. Claro. ¿Por qué desconocimiento? Porque no llegan con su estructura, quizás, a comunicar por distintos lugares, no solamente desde su imagen de empresa, por redes sociales o con una web o lo que sea, les resulta mucho más dificultoso llegar, ¿sí? Porque también tienen en algunos casos una concepción un tanto errónea, en mi opinión, de que, el vino es bueno, sí, pero el vino es bueno si no llega a la gente, digamos, estamos en la misma, en la nada misma, ¿no? Porque todo el esfuerzo que se hizo, no solo desde la recolección de la uva en todo un año, y luego embotellarlo, todos estos procesos que hablábamos que se hacen en conjunto, hasta que llegue una góndola y que esa vinoteca quiera comprar y apueste por esa marca, si no llega al consumidor, estamos en problemas. Y puede ser que pequen en algún caso de una mirada medio romántica, de no saber cómo manejar el tema de la comunicación, por si la pegan y se les va de las manos, tener que pasar a otra escala y dejar de ser boutique, porque también debe haber un juego ahí entre lo exclusivo y bueno, tengo acá esto que es chiquito, y si comunico y se hace masivo, me saca de mi nicho. En realidad, la realidad es que deberían comunicarlo igual. El tema es que eso no tiene que correr el eje de que las inversiones deben hacerse por la misma manera, porque hay que mantener esos estándares de calidad. Inversiones en bodega y inversiones también en lo que es comunicación, acciones de comunicación para la venta de vino y demás. Si agotan stock, lo que ellos deberían ver es que es algo muy positivo, pero no tentarse en ampliar, digamos, la partida, porque si no ahí ya dejaría de ser, como vos decís, el segmento, o dejaría de perder, o sea, no tendría la misma esencia, ¿sí? Claro. Yo creo que no lo hacen quizás por desconocimiento o por no considerar muchas veces a la comunicación como importante. Sí. Y eso es un grave error en mi criterio, porque es donde más tienen que ellos trabajar para que los consumidores conozcan su marca, prueben sus vinos y los recomienden por sobre todo, ¿sí? Para seguir generando esa rueda. Yo creo que va por ese lado, porque si ellos ven la necesidad de extender las partidas por miedo, digamos, a dejar de ser boutique, yo creo que ahí está el error. ¿Sí? El boutique se te deberían mantener, al contrario. Decir, bueno, vos querés mi vino, lo deseas, espera un año. Claro. Porque eso también es una cuestión de fidelizar, ¿no?, al cliente. Esperar un año y quizás podrían jugar, si es muy demandado el vino, con elevar un poco el precio en algunas etiquetas. Claro. Eso sí. Pero bueno, acá es como, ya vimos un par de términos para resumir todo lo que es bodega boutique, ¿sí? O vinos de garage, que esto es digamos, de donde deriva el término, vinos de autor y vinos boutique, ¿sí? Como esas pequeñas diferencias, como más que nada para seguir ampliando el vocabulario del mundo y rico mundo del vino. Impecable, sigo fascinada con lo inagotable que es este mundo, así que gracias por ampliarnos el espectro, y vamos a buscar vinos de autor, boutique, o bueno, lo que venga. Si viene otra cosa también, si hay alguien del otro lado que nos quiere traer algún vino, si no es de autor no nos enojamos, pero bueno. Lo tomamos como si fuera el vino fuera del que nos trajo. Claro, exactamente. El autor es el que lo trae. Claro. Básicamente. Bueno, nos vemos el jueves que viene. No hay ningún feriado a la vista que caiga jueves. Sí, el martes 9 de julio. Exacto. Bueno, después del feriado. Nos encontraremos entonces. Nos encontraremos. Gracias, Roma. Chiques.